Buenos días. Continuando con las charlas de hoy, vamos a platicar sobre la ecografía normal de la rodilla. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Dr. Juan Pablo Ornelas Pañuelos, médico radiólogo. Bueno, vamos a mencionar que dentro de las indicaciones de la ecografía de rodillas de repente tiene un poco más de digamos, de controversia, ¿sí? De repente la quieren comparar mucho con resonancia magnética. Aquí lo importante es decir que no son estudios que se están peleando, contraponiendo uno con otro, sino más bien son estudios que se complementan muy bien, ¿sí? Son estudios, un ultrasonido, y no solo en rodillas, sino en cualquier articulación. La ecografía se complementa de forma extraordinaria con la resonancia magnética, ¿sí? Siempre es mejor sumar, como dicen, es mucho mejor una ecografía con una resonancia que una ecografía sola o que una resonancia sola. Tiene la ventaja de que es un estudio dinámico, en donde nosotros, que eso no lo tiene la resonancia, donde en tiempo real tú estás viendo cómo está trabajando la estructura que quieres ver, ya sea el tendón, el ligamento, el músculo, ¿sí? Lo estás forzando y lo estás trabajando. Entonces, eso es importante señalarlo. Entonces, lo que es la rodilla es la más grande de las articulaciones del cuerpo, ¿sí? Está formada por dos compartimentos articulares, que son la articulación femorotibial, tanto medial como lateral, como la articulación femoropatelar, ¿sí? Entonces, esos son los dos espacios articulares que debemos de visualizar. Para su estudio, nosotros lo dividimos en 4 regiones. Una región anterior, donde vamos a ver todo el mecanismo extensor de la rodilla. Una región medial, una región lateral y una región posterior. Entonces, prácticamente vamos a visualizar todas las diferentes estructuras. Se las voy a ir mostrando poco a poco. Para su estudio, nosotros colocamos al paciente en decúbito supino, como vamos a ver en el taller. Sí, vamos a hacer una semiflexión de la rodilla. ¿Qué tanto la vamos a flexionar? Los libros hablan de 35 grados. Aquí lo importante es que lo vas a flexionar lo que sea necesario para poder estirar el tendón de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner el transductor sobre el tendón del cuádriceps. Ahí vamos a iniciar nuestro estudio, el tercio distal del cuádriceps, y vamos a realizar imágenes en eje corto y en eje largo para valorar este tendón y su inserción en la rótula. Y vamos a ver los diferentes recesos que se encuentran en esta parte. A nivel suprapatelar, bueno, se encuentra el receso suprapatelar con sus cojinetes grasos, el cojinete graso prepatelar, prefemoral, y el cojinete graso suprapatelar. Aquí está la imagen que vamos a valorar en un eje corto, ¿sí? En un eje largo, perdón, donde vamos a ver el patrón fibrilar del cuádriceps hasta su inserción en la rótula. El espacio articular, el espacio, el receso suprapatelar, que está formado por el cojinete graso suprapatelar, el cojinete graso prefemoral y un receso en medio de ambos. Es importante mencionar que con transductores de alta resolución incluso podemos valorar las diferentes partes del tendón del cuádriceps, donde sabemos que su región superior está formada por fibras del tendón del recto femoral. Su parte medial, esta parte del medio, está formada por fibras de los músculos vastos medial y lateral, y su parte inferior o posterior está formada por fibras del músculo crural o vasto intermedio. Entonces, debemos de tener esto en mente cuando estemos realizando un estudio de rodilla, ¿sí? Entonces, vamos a poner, después de valorarlo, vamos a identificar lo que es la rótula. Si no, vamos a hacer una presión excesiva, eso es importante. Si nosotros presionamos muy fuerte, podemos aumentar las pulsas hacia
hacia los lados. Entonces, vamos a identificar también lo que es la aponeurosis del cuádriceps y el origen del tendón patelar, tanto en un eje corto como en un eje largo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir ese mecanismo extensor en todo momento. Sí, aquí estamos identificando lo que les mencionaba. Sí, estamos observando un eje largo en donde vemos tendón del cuádriceps, incluso ven que bien se ve con ese transductor la parte superior, la parte medial y la parte inferior del cuádriceps, ¿sí? Sus diferentes fibras que vienen de los diferentes músculos del cuádriceps. El cojinete graso, el otro cojinete graso, ¿sí? No hay dilatación del receso, su inserción en la rótula. Sabemos que hay fibras, básicamente las del recto femoral, que vienen en la parte anterior y que forman una aponeurosis, que es esta que estamos viendo sobre la parte anterior de la rótula y que se comunican hasta lo que es la incisión proximal del tendón patelar que aquí vemos, ¿sí? Entonces, estas fibras comparten o existen fibras que se están compartiendo del cuádriceps con el tendón patelar. Entonces, vamos a valorar toda esta aponeurosis. Después de valorar esto, ya debemos de visualizar los diferentes espacios virtuales, ¿sí? Que es donde podemos encontrar potenciales bursas, ya sea en el receso suprapatelar, ya sea a nivel prepatelar, a nivel infrapatelar superficial o más abajo a nivel infrapatelar profundo. Y vamos a seguir con el traductor en el tendón patelar, en eje largo y en eje corto. Vamos a valorar el tendón en todo su recorrido, así como el tejido graso de Hoffa y las potenciales bursas. Y aquí estamos viendo ya a nivel patelar, ¿sí? Con el traductor a nivel patelar, en donde estamos observando el tendón patelar, su inserción proximal, que es un poco más gruesa, luego se adelgaza y se vuelve a engrosar hacia su inserción distal. Vamos a identificar las potenciales bursas, que es la bursa infrapatelar superficial en la región proximal superior y la bursa infrapatelar profunda en la región posterior del tendón y anterior al borde tibial. Y toda la región posterior del tendón que estamos observando aquí, que corresponde con el tejido graso de Hoffa. Entonces, todo esto nosotros lo debemos de visualizar. ¿Sí? Aquí estamos viendo otras imágenes en donde ya de forma separada vemos tanto la inserción proximal como la inserción distal. A veces, como es una estructura anisotrópica hacia sus inserciones, o es mejor tomar primero la inserción rotuliana y después la inserción tibia. Y aquí estamos observando su patrón fibrilar sobre lo que es la inserción rotuliana y su inserción distal. Incluso vemos una dilatación leve de la bursa infrapatelar profunda aquí. Entonces, ya visualizamos todo lo que les dije, ¿sí? Vamos a seguir lo que es la aponeurosis, ¿sí? De fibrilar, lo que es la bursa prepatelar, lo que es la bursa infrapatelar superficial, lo que es la bursa infrapatelar profunda y todo lo que es el tejido graso de Hoffa. Esto lo tenemos que estar visualizando. Ya que lo vimos en un eje largo, vamos a seguir el tendón en un eje corto. Si es un tendón ovalado, luego tenemos la impresión de que el tendón es redondeado, no, es ovalado y es aplanado. Y debemos de seguir todo su borde medial a lateral y lateral a medial. Es por eso que también en el eje largo debemos hacer un recorrido de medial a lateral y lateral a medial para poder abarcar de forma completa ese tendón. Entonces, vamos a ver toda la parte posterior del tendón que corresponde con el tejido graso de Hoffa y lo vamos a visualizar en todo momento. Vamos a estar visualizando el tendón en un eje largo con su patrón fibrilar ecográfico, luego lo vamos a mover a un eje corto. Vamos a ver su inserción proximal en lo que es la rótula y vamos a identificar hasta su inserción distal en lo que es la parte tibial. Y después vamos a visualizar en la región anterior el cartílago femoral. Si vamos a hacer una flexión máxima aquí sí de la rodilla, lo más que podamos, y vamos a colocar el traductor en un eje corto sobre el surco femoral. Y vamos a valorar lo que es el cartílago articular. Si vamos a
a ver ese cartílago hialino que, como hemos estado observando, como ya ahora que platicamos de hombro, el cartílago hialino es anecoico y lo vamos a ver siempre adyacente a la cortical ósea. Vamos a verlo, o lo debemos de visualizar, homogéneo, liso, hipoecogénico o anecoico y paralelo al hueso subcondral. Ya que estamos viendo un eje corto en donde estamos visualizando cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral medial, y vamos a ver todo ese cartílago hialino. Después de verlo en eje corto, vamos a voltear el traductor y vamos a ver esta parte en eje largo y esta parte en eje largo para poderlo identificar de forma correcta. Después nos vamos a ir a visualizar la región lateral de la rodilla. Entonces, para visualizar la región lateral de la rodilla, vamos a colocar al paciente en decúbito supino con una rotación interna de la extremidad inferior, o bien en decúbito lateral, apoyándonos sobre la rodilla contralateral. Cualquiera de las dos posiciones está bien, la que se les acomode mejor, con eso trabajen. Entonces, vamos a hacer cortes en eje largo, donde vamos a hacer un circuito donde vamos a comenzar a nivel de la cabeza del peroné. ¿Sí? Vamos a identificar tibia y peroné. Entonces, vamos a poner el traductor sobre la cara anterior proximal. Vamos a identificar primero, vemos lo que es la cabeza del peroné, identificamos bien la cabeza del peroné y vamos a identificar el ligamento colateral lateral, y siguiendo su recorrido hacia su inserción proximal. Sí, vamos a seguir ese ligamento. Y después es importante señalar que debemos de seguir que debemos de seguir un protocolo de exploración sistemático, ordenado, que nos permita revisar las diferentes estructuras de la cara lateral de la rodilla, ¿sí? Vamos a identificar ese ligamento colateral lateral que va de forma oblicua hacia la región distal y posterior, entre lo que es la cara lateral del cóndilo femoral y la cabeza del peroné. Entonces, ponemos el traductor en el peroné, en el que es el sitio de inserción del ligamento colateral lateral, y vamos a seguir todo su recorrido. Vamos a seguir todo el recorrido del ligamento colateral lateral hasta su inserción proximal. Vamos a seguir ese recorrido. Y después vamos a regresar a la casa del peroné y lo vamos a oblicuar hacia abajo. Vamos a hacer una V, una imagen en V, donde vamos a seguir ahora la parte posterior, donde vamos a identificar la segunda estructura de este compartimento. Es el tendón distal del bíceps. Recuerden que el tendón distal del bíceps tiene una inserción común, no es una inserción común con el ligamento colateral lateral en la cabeza del peroné. Entonces, vamos a seguir también esa inserción del bíceps hasta su unión miotendinosa, hacia la región posterior del muslo. Luego regresamos y otra vez hacia adelante a valorar el ligamento colateral lateral hasta la parte femoral. Y después vamos a oblicuar los 30-40 grados. Vamos a seguir ese tendón, como les decía. Aquí estamos observando esa reunión tendinosa. Aquí estamos oblicuando 30 grados hacia abajo, haciendo una V, donde vemos el tendón del bíceps, ¿sí? Y estamos viendo esa su cabeza corta y posterior al mismo, su unión tendinosa y su parte tendinosa. Esta es como vamos a identificar el tendón del bíceps femoral, ¿sí? Manteniendo el traductor en eje largo. También debemos de movernos un poco lateral para observar el nervio peroneo común con su patrón fascicular, que tiene un menor grosor, que tiene una congenicidad también menor al bíceps largo. Es una estructura que se atrapa muy frecuentemente y que también debemos de visualizar. Entonces nos podemos ir desde arriba cuando busquemos un nervio peroneo común, desde tercio distal del muslo, siguiendo el ciático hasta su bifurcación, donde se divide en el tibial posterior, en el tibial, perdón, y en el peroneo común. Y seguimos todo el peroneo común hasta
su división en la cabeza del peroné, donde se divide en el peroneo profundo y superficial. Entonces, vamos a seguir ese nervio que presenta un pequeño acodamiento. Aquí lo estamos observando. Es un nervio muy superficial, vean, está por debajo de la piel del tejido subcutáneo, y luego está el nervio. ¿Sí? Lo seguimos en su eje largo, aquí lo estamos observando, desde la cabeza del peroné. Entonces, aquí es donde viene la bifurcación, ¿sí? Un poquito abajo de la cabeza de peroné, donde se va a bifurcar y lo debemos de seguir. Después vamos a alcanzar la fosa popliteo, ¿sí? Ya siguiendo nuevamente el ligamento colateral lateral, entramos a la fosa popliteo, donde vamos a encontrar a este tendón. Es un tendón hipoecogénico también con anisotropía y con algo de líquido alrededor, ¿sí? En el centro de este surco, del surco popliteo, de la fosa popliteo, vamos a ver ese tendón en forma circular, ecogénico, con un fino espacio anecoico alrededor. Tiene una curvatura que pasando por debajo del ligamento colateral lateral y se va a continuar hasta su vientre muscular, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo un eje corto y un eje largo del tendón popliteo. Esa es la explotadora popliteo. Aquí lo estamos viendo, esta imagen redondeada es el tendón con un halo anecoico. Si desdoblamos este tendón a un eje largo, vemos como que viene los patrones fibrilar y se va metiendo, siguiendo el hueso hacia la parte posterior, a donde vamos a llegar a lo que es el vientre muscular del popliteo, que igual lo podemos observar de forma correcta con ecografía cuando veamos la región posterior. Entonces, vamos a identificar la inserción distal del tensor de la fascia lata, ¿sí? A través de la banda iliotibial a nivel del tubérculo de Yergi. Entonces vamos a identificar el espacio, vamos a ver el tubérculo de Yergi a nivel de la inserción. Perdón. Vamos a seguir esa banda iliotibial, colocando el transductor sobre lo que es el condilo femoral lateral. Por encima de este condilo femoral vamos a ver una banda de aspecto fibrilar y ecogénica. Esa banda es la banda iliotibial, la cual corresponde con la aponeurosis distal del músculo tensor de la fascia lata y del glúteo mayor, el cual se va a insertar hasta abajo, donde les comentaba, en el tubérculo de Yergi. Entonces, vamos a revisar el espacio que existe entre el cóndilo femoral lateral y la banda iliotibial, puesto que ahí es donde se forma una bursa, ¿sí? Donde hay lesiones por fricción. Recuerden que las bursas se localizan en los lugares donde va a haber fricción, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos va a dar origen a lo que es el síndrome de la banda iliotibial o la rodilla del corredor. Entonces vamos a revisar bien esa zona y vamos a hacer un circuito, ya que les mostré todo. Aquí vemos ya verán, aquí ese es la inserción del popliteo, vemos el condilo femoral, el espacio que debemos de visualizar y por encima la banda iliotibial. Entonces, lo vamos a seguir por todo el trayecto hasta su inserción en el tubérculo de Yergi del peroné. Entonces, comentándoles, vamos a identificar, vamos a hacer un circuito, ¿sí? Ya usted todo, entre la región lateral, vamos a hacer un circuito antes de pasar a lo que es la parte meniscal. Vamos a iniciar el estudio en la cabeza del peroné. Sí, vemos bíceps femoral, vemos ligamento colateral lateral. Seguimos ese ligamento colateral lateral hasta la parte femoral, donde vamos a encontrar la explotadura del tendón popliteo. Vemos ese tendón popliteo en eje largo, en eje corto. Nos subimos un poco más y lo movemos anteriormente a ver el espacio que existe entre la banda iliotibial y el cóndilo femoral lateral. Ahí vamos a ver si existe o no, o vamos a descartar la presencia de una bursitis de la banda iliotibial. Y después nos vamos a seguir toda esa banda iliotibial hasta su inserción en el tubérculo de Yergi. Entonces, ese circuito es el que vamos a realizar en todo momento cuando veamos la región lateral o cuando queramos explorar la región lateral de la rodilla, para que no nos vaya a pasar ninguna estructura en esta zona. Después de hacer este circuito, nos vamos a mover a valorar la región meniscal
y después terminamos con el nervio peroneo que ya les mostré, ¿de acuerdo? Entonces vamos a visualizar la región externa visible del menisco, ¿sí? Recuerden que nosotros del menisco la porción libre no la podemos identificar por ecografía, no hay una zona que nos la pueda mostrar de forma correcta. Entonces vamos a visualizarla vemos aproximadamente el 85%, 80-85% con maniobras dinámicas del menisco. Entonces, por eso es de que cuando nosotros no veamos una lesión, no podemos descartarla al 100. Si la vemos, sí la podemos confirmar, pero si no la vemos, no la podemos descartar. Entonces, vamos a poner el transductor en forma perpendicular a la interlínea articular. Vamos a movernos a través de la unión articular y vamos a ver esa imagen triangular ecogénica muy parecida al labrum que les mostraba en el hombro en la charla pasada, pero más grande, eso sí, y esto corresponde con el fibrocartílago meniscal. Vamos a valorar a detalle y vamos a valorar el grado de extrusión que pueda haber del mismo, trazando una línea virtual entre los marcadores óseos, entre la tibia y el fémur, ¿sí? La base del menisco no debe de pasar esa línea virtual que aquí les estoy mostrando, ¿sí? Aquí vemos el menisco, ¿sí? Este es mandíbula tibial, lo mostraba, este es el espacio articular, este es condilo femoral, este es el platillo tibial y la imagen triangular ecogénica que corresponde con el menisco externo. Y vamos a hacer maniobras dinámicas con compresión, vamos a hacer maniobras dinámicas de estas estructuras. Bueno, entonces, después vamos a irnos a valorar la cara medial. Con la rodilla en semiflexión vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa de la rodilla y de la cadera. ¿Sí? Mandarlo hacia afuera para que nos muestre esta zona. Así vamos a poner el transductor también en la interlínea articular y vamos a seguir el eje de la pierna para una mejor visualización. Vamos a ver el cartílago hialino, el cual tiene un predominio anecoico, ya lo veía. ¿Sí? En la interlínea vamos a observar el menisco medial, sabiendo que no vamos a poder observar la parte profunda, como ya les mencionaba, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la parte de la cara medial de la rodilla, en donde estamos identificando el espacio articular, la interlínea, vemos el patrón triangular, la morfología triangular del menisco. A diferencia del menisco lateral, el menisco medial está en estrecha relación con la capa profunda del ligamento colateral medial. La parte lateral no está en estrecha relación, hay un espacio entre el ligamento y el menisco. Aquí estamos viendo cómo está en estrecha relación. La capa profunda es más pequeña que la capa superficial. La capa profunda es aproximadamente máximo 1 centímetro, pero máximo 2-3 milímetros por encima de lo que es el borde articular, ¿sí? Entonces, debemos de tomar eso en cuenta, ¿sí? En cuanto a lo que es el menisco, bueno, sus funciones es la estabilidad al deslizamiento femorotibial, protege el cartílago articular y amortigua las cargas mecánicas. Oh, perdón, aparte de que se encarga de lo que es la distribución del líquido sinovial. Aquí vemos algo que es importante también, las diferentes zonas que tiene el menisco, ¿sí? Normalmente el menisco tiene una zona, la región periférica o la región, la que nosotros vemos por ecografía, que la zona roja es una zona vascular. ¿Sí? Es una zona avascular, que yo lo estoy representando en blanco en esta zona, que es una zona que no tiene vascularidad, y una zona de transición entre la zona roja y la zona blanca que corresponde con una zona, como mencionaba, de transición entre lo vascular y lo no vascular. Entonces, eso es importante para ver cómo se va a tratar el menisco en caso de que exista una ruptura. En la parte vascular, obvio, se puede suturar y le va a ir bien. Y en la parte avascular, ya no es posible volver a suturar porque al no tener vascularidad no le va a ir bien a
a ese paciente. Aquí estamos viendo otra imagen de la región medial del menisco, cómo está su estrecha relación con la capa profunda. Todo esto es la capa profunda del ligamento colateral medial, desde aquí hasta acá. Y se ve mucho más corta en relación a la capa superficial, que es todo esto. Y miren por acá arriba, y se va hasta 6-7 centímetros por debajo de la tibia, o sea, la zona de la espotadura tibial. Sí, entonces vamos a hacer maniobras dinámicas, sí, normalmente el menisco lo vas a ver ecogénico, triangular, aquí lo vemos, con maniobras dinámicas tú puedes abrirlo, puedes ver una ruptura, si la ves simplemente en fase estática, se te puede pasar. Entonces siempre es importante hacer maniobras con contrarresistencia, maniobras con compresión del reductor y moviendo el pie hacia un lado, ¿sí? Haciendo rotación del pie hacia afuera, hacia adentro y haciendo contrarresistencia, y vas a ver cómo se está comportando ese menisco. Después vamos a valorar el ligamento colateral medial. Este ligamento tiene un aspecto trilaminar. Como comentaba, su capa profunda se va a insertar con el menisco, ¿sí? Está en estrecha relación con la base del menisco, que aquí lo estamos identificando. Sí, es importante señalar que debemos de nosotros visualizar eso. Y aquí estamos observando igual como incluso la capa laminar y la capa fibrilares son diferentes en la capa profunda que en la capa superficial. Aquí comienza la capa profunda. Todo esto es la capa profunda del ligamento, ¿sí? Y después está en estrecha relación y se queda más o menos hasta el borde proximal de la tibia, y el patrón fibrilar en toda la capa superficial del ligamento colateral. Ya aquí estamos viendo otro ejemplo de la capa superficial y la capa superficial. Estamos en el segmento femoral. Recuerden que cuando se esguinza es más común que se esguince en el segmento femoral, así que es esta zona que se llega a elongar o a inflamar. Entonces, por ultrasonidos lo podemos ver muy bien. Ustedes ya están viendo algunas imágenes que les he mostrado. Se ve de forma correcta, de una forma muy adecuada por ecografía. Incluso podemos diferenciar muy bien su capa superficial de la capa profunda. Sí, puesto que tiene un patrón fibrilar diferente. ¿Por qué? Porque el fascículo profundo, la capa profunda, es un engrosamiento de la cápsula, el cual está adherido al menisco medial, ¿sí? Entonces, es como lo vamos a identificar. ¿Sí? Aquí estamos observando, si se fijan, vean, esta es la capa profunda, que aquí está más ecogénica. ¿Sí? Esta es la capa profunda y toda esta es la capa superficial que se corre. Aquí termina la profunda y la superficial, cómo sigue hasta acá abajo. Incluso no confundir con la pata de ganso. Hay quien luego me confunde el ligamento colateral medial con la incisión de la pata de ganso. Hay que tener también bien presente nuestros marcadores óseos para no confundirlos. Entonces, normalmente el fascículo superficial es el que más frecuentemente se va a lesionar, obvio. Es más grande también. Se inserta por debajo del cóndilo femoral y distalmente tiene dos inserciones. Una, 1 centímetro por debajo de la interlínea en la capa superficial y 6 a 7 centímetros por debajo de la interlínea, la capa profunda, y 6 a 7 centímetros la capa superficial. En su parte posterior, la capa profunda se inserta con el menisco. Aquí estamos viendo el ligamento colateral medial y cómo viene 6-7 centímetros hasta abajo, hasta acá viene, incluso pasa por encima de los geniculares también. Entonces debemos de identificarlo. Aquí estamos observando la arteria y el nervio genicular inferomedial, en donde estamos viendo la arteria y el nervio. Sí, por encima el ligamento colateral medial y por encima la pata de ganso. ¿Sí? Entonces, este ligamento colateral medial, esto es pata de ganso, esto es la arteria genicular, esta es la espotadura tibial. Entonces, para que tengan bien claro estos marcadores anatómicos para
su visualización adecuada, ¿de acuerdo? Aquí estamos observando con el Doppler, ¿sí? Lo que son la arteria genicular y el nervio genicular inferomedial, por debajo de lo que es el ligamento. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque luego confunden esto con pata de ganso. Luego dicen, le voy a infiltrar la pata de ganso para quitar el dolor. Y se meten para acá y pues, o pinchan la arteria o hacen un bloqueo del nervio genicular sin querer. Y entonces hay que tener atención en esta zona. Sí, la pata de ganso no es acá, la pata de ganso recién comienza aquí abajo. Sí, hasta acá es donde se encuentran los tendones de la pata de ganso. Entonces, a la hora de infiltrar también hay que tomar en cuenta eso. Hablando de la pata de ganso, bueno, es ecogénica, ¿sí? Sobre un fondo hiperecogénico también. Entonces, es difícil distinguirla, ¿sí? Hay que jugar un poco con la anisotropía, hay que oscurecer las estructuras para poderlas ver de forma correcta, ¿sí? Entre el ligamento colateral medial y la pata de ganso, ahí hay una bursa. Entre los diferentes tendones de la pata de ganso, ahí hay también bursa, que también a veces eso nos ayuda a identificarlos de una mejor manera, pero siempre hay que aprender a jugar con eso, ¿sí? La pata de ganso son 3 tendones, incluso aquí lo estamos observando. Aquí viene el ligamento colateral, aquí hay una bursa y luego vienen los 3 tendones de la pata de ganso, pero entre estos tendones también hay bursa. Los tendones que conforman la pata de ganso, bueno, el músculo sartorius es el más, o tendón sartorius, perdón, es el más anterior, que viene de la parte, ese tendón, el músculo más largo también, viene de la espina ilíaca anterosuperior, por toda la parte anteromedial, cruza al recto femoral y se va por la parte medial hasta lo que es su inserción. Después viene el recto interno, que va por toda la parte medial de la pierna, ¿sí? Y es el segundo. Y el semitendinoso, que es el tercero de los tendones que conforman la pata de ganso. Este viene de la región posterior, desde la inserción proximal de los isquiotibiales, y se va a la parte posterior y se vuelve superficial y va hacia la parte medial a nivel de la rodilla a insertarse en la pata de ganso. Entonces, el primero es sartor, el segundo recto interno y el tercero semitendinoso. Son los 3 tendones que conforman la pata de ganso que nosotros vamos a identificar de forma correcta. Aquí estamos observando cómo aquí hay líquido, ¿sí? En la escotadura, pero por debajo del ligamento, ¿sí? Esto corresponde con el ligamento colateral, lateral, y por encima vienen los tendones de la pata de ganso, que los vamos a ver en un eje largo, los vamos a ver en un eje corto. Aquí vienen los 3 tendones, ¿sí? Les decía, hay que jugar con la anisotropía, ¿sí? Para poderlos identificar. Decíamos, el más anterior, el sartorio. Después viene el recto interno y luego viene el semitendinoso. Entonces, vamos a jugar un poco con anisotropía en eje corto para poderlos identificar de mejor manera, a menos de que haya una bursitis, a menos de que haya ahí líquido que nos ayude a identificarlos de forma correcta también los diferentes tendones de la pata de ganso. Y después, ya para finalizar, la región posterior. En la región posterior de la rodilla, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar los músculos, los tendones de los gemelos, ¿sí? Del gemelo medial, del lateral. La inserción del bíceps femoral en la parte lateral, ya lo vimos lateral, pero vamos a ver su inserción posterior, ¿sí? En la región posterior del peroné. Es importante identificar los vasos popliteos, ¿sí? Muchas veces nos piden el estudio por quiste de Baker, siempre lo mencionamos cuando hablamos de rodilla, y en muchas ocasiones lo que tienen es una trombosis. Entonces, hay que hacer el estudio con Doppler, no hacer un Doppler completo, venoso, bilateral, ni mucho menos, ni tardarnos 2 o 3 horas como el doctor Gilberto, no, simplemente es ver que tenga vascularidad esos vasos, y descarta que exista una trombosis. Y vamos a ver también el tendón del
semimembranosa y semitendinosa en la región posterior. Entonces, para su estudio vamos a empezar en la región posteromedial. Y vamos a ver el sitio donde se forma el quiste de Baker, valorando tendón semimembranoso, gemelo medial. Debemos de visualizar una imagen en boomerang que corresponde con el tendón del gemelo medial, el tendón del semimembranoso por encima del tendón del semitendinoso. Y en esa zona, junto al cóndilo medial, vamos a buscar el quiste de Baker. Después nos vamos a ir al espacio intercondilio, bueno, en un eje corto, donde vamos a valorar ese espacio, ese sitio de inserciones de los ligamentos cruzados. Y vamos a mover en un eje largo para valorar el ligamento cruzado posterior. Después nos vamos a ir a la parte posterior externa, donde vamos a visualizar el nervio peroneo común, como ya lo mencionamos cuando vemos la región lateral y la inserción del bíceps femoral. Entonces, esto es lo que vamos a ver en resumidas cuentas en la región medial. Les decía, vamos a ver un eje corto donde vamos a ver gemelo medial, semimembranoso, por arriba del semitendinoso y en medio la bursa. Y después vamos a hacer un eje largo para valorar el ligamento, tendón del semimembranoso y el gemelo medial por un lado. Entonces, en ese momento estamos visualizando también el cuerno posterior del menisco medial. Entonces, todo esto lo vamos a estar visualizando y les decía, vamos a identificar los vasos poquitos, en donde vamos a ver arteria, vena poplitea, vamos a ponerle color, ¿sí? Simplemente si te piden el estudio por un quiste de Baker, no ves quiste de Baker, pues tómale el vaso, no vaya a ser. Luego te encuentras un trombo y pues ya te ganas la lotería, porque ya pasas automáticamente a hacer un estudio venoso completo del miembro pélvico. Entonces te tienes que ir desde arriba a valorar todo el miembro pélvico, a ver dónde existen datos de trombosis. Entonces, de ahí la importancia de ponerle vascularidad a estas estructuras. Con esto terminamos la charla de rodilla, en donde vamos a valorar todas estas estructuras que les he estado comentando y vamos a hacer este estudio de forma sistemática para que no se nos vaya a pasar nada. Es importante tener nuestros marcadores óseos bien definidos, bien delimitados para nosotros poder hacer un estudio de forma correcta y de forma adecuada. Entonces, igual les dejo mis redes sociales para cualquier comentario, duda que tengan, y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias.